La pregunta del millón: ¿quién contamina más? ¿Un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión? En principio, a quien se lo preguntes te va a contestar que contamina menos un vehículo eléctrico, pero que la electricidad que alimenta o que alimentan los vehículos eléctricos sí contamina. Incluso algunos te van a decir que contamina más que los vehículos de combustión. Si miramos en el vehículo eléctrico cómo se genera la energía que lo impulsa, también deberemos hacer lo mismo con los vehículos de combustión. Es decir, mirar cómo se genera la energía que va a sacar el petróleo y lo va a convertir en el producto de gasoil o gasolina. Veamos qué implica y qué energías son necesarias para extraer y refinar el producto que hace funcionar los vehículos de combustión. El petróleo que se extrae debajo de la tierra y del cual se elaboran la gasolina y el gasoil está a una profundidad media de 1800 metros de profundidad. El pozo más profundo abierto hasta ahora en el yacimiento Tíber, a 400 kilómetros de Houston, es de 10.865 metros de profundidad, de los cuales 1.259 metros corresponden a la columna de agua. Una vez se ha hecho un estudio geológico, se comienza a perforar en la zona, realizando un profundo agujero que hay que traspasar capas geológicas hasta llegar al yacimiento petrolífero. Para realizar el agujero necesitaremos bombas de varilla que funcionan con electricidad. Ojo, con electricidad. Los equipos modernos utilizan un sistema top drive, que no es otra cosa que un motor eléctrico conectado al bloque viajero, cuyo fin es proveer rotación a la sarta de perforación. Para las bombas de varilla que funcionen con electricidad se necesitan 9.960 kilovatios hora al mes. Sería electricidad suficiente para impulsar un Tesla Model 3 durante 56.000 kilómetros. En los Estados Unidos se estima que hay más de 435.000 bombas de varilla. El uso de electricidad para todos estos pozos viene a ser, ojo, 4.300 gigavatios hora al mes. Este consumo de energía eléctrica es solo para sacar el petróleo del subsuelo. Si utilizáramos esta electricidad para mover vehículos directamente, tendríamos suficiente para mover, ojo, atención, 15.164.100 vehículos eléctricos durante un mes. Y estos datos que estoy dando son solo de Estados Unidos en tierra, no en mar, en tierra. ¿Cómo se saca el petróleo en aguas profundas? La norma más común de alimentar una plataforma petrolífera en alta mar es con un generador diésel. Estos tipos de generadores utilizan de 20 a 30 toneladas de gasoil por día. Ojo, de 20 a 30 toneladas de gasoil por día. El equivalente eléctrico es de 300.000 kilovatios hora. Se estima que en el mundo hay 1.470 plataformas petrolíferas en alta mar. Utilizan más de, atención al dato, 1.300 millones de kilovatios hora de energía al mes en total. Toda esta energía que utilizamos para bombear el petróleo podría alimentar 19,5 millones de vehículos eléctricos durante un mes. 19.500.000 vehículos. Os recuerdo que estos datos son solo de Estados Unidos para extraer el petróleo en el suelo y en alta mar. Solo de Estados Unidos. Por tanto, no solo contamina el combustible en el funcionamiento del vehículo, sino también utilizamos electricidad para extraer la materia prima que es el petróleo. Cuando se extrae petróleo en alta mar, millones de barriles se derraman cada año,
creando un gran deterioro en las especies del mar. Claro, no se saca todo limpio, sino que se pierde muchísimo combustible al extraerlo y eso pues va a parar al mar y las especies que hay en el mar pues se destrozan, se deshacen. Una vez extraído el petróleo se ha de transportar y se hace a través de oleoductos, que son unas tuberías por donde va a transcurrir y transportarse este petróleo. Hay más de 549.914 kilómetros de oleoductos en el mundo para transportar la mayor parte del millón de barriles diarios que consumimos. Los oleoductos utilizan estaciones de bombeo para transportar el petróleo y las estaciones de bombeo necesitan energía eléctrica. Además de oleoductos, el petróleo también se transporta por barco en los grandes petroleros que están surcando los océanos. Los océanos no están regulados en cuanto a emisiones. Por lo tanto, no hay una regulación y fijaros lo que pasa. Por esta razón, los barcos consumen el combustible más barato y sucio para minimizar costes. Es una de las mayores fuentes de contaminación del planeta. Al transporte marítimo se le atribuye, atención al dato, 1.000 millones de toneladas de CO2 al año. Y el 10% de esta cantidad es el transporte que realiza para el petróleo. Estos buques, al contaminar tanto, muchos de los países no les dejan operar cerca de la línea costera. Por ello, han de ser remolcados a puerto para traspasar el petróleo a las refinerías, en parado, sin motores en marcha. El refinado del petróleo requiere una gran cantidad de energía y genera una gran contaminación. El refinado se hace calentando el crudo a 420 grados centígrados. Calentar 100 millones de barriles de petróleo al día a esas temperaturas requiere una gran cantidad de energía. Calentar este crudo genera tanta contaminación que las refinerías crean un grave peligro para la salud en cualquier lugar donde se establezcan. Yo que vivo en Tarragona puedo dar fe de esto, de esta contaminación que hay en Tarragona. Una vez que el crudo se ha refinado, se transporta a las estaciones de servicio en camiones con combustible diésel. Esto genera todavía más contaminación. Este combustible se quema en los vehículos, que generalmente son camiones, y lo hacen en las ciudades, que es donde vivimos y respiramos. Además, ya sabemos el rendimiento tan bajo que tienen los motores térmicos. Los vehículos y camiones de combustión tienen motores muy ineficientes, pues solo se aprovecha la energía del combustible en un 30%, ya que el 70% se desperdicia en forma de calor. Es decir, que de todo el combustible que entra, solo aprovechamos el 30%. Un desastre. Así solo utilizamos el 30% para mover las ruedas. Es decir, que de todo el combustible que hemos metido y que ha costado su dinero, nos vamos a aprovechar de un 30%. Resumiremos diciendo que usamos electricidad para bombear el crudo, también para refinarlo y para transportarlo, y desperdiciamos el 70% cuando lo quemamos. La producción de combustibles fósiles es un producto ineficaz y muy sucio, de principio a fin, y solo aprovechamos en los motores el 30%. Se pierde, por cierto, el 70%. La electricidad no necesita ser bombeada desde varios kilómetros bajo tierra o mar. La electricidad no necesita ser transportada en trenes o camiones. La electricidad no necesita ser bombeada por tuberías. Y la electricidad no necesita cruzar océanos ni ser refinada. La electricidad no contamina el lugar donde vivimos y respiramos. Si la electricidad la conseguimos por quema de carbón, la planta de energía está lejos de los centros de población, y se transfiere a través de líneas eléctricas, manteniendo cualquier contaminación directa lejos de la población.
Si el vehículo eléctrico funciona con energía limpia, como las placas solares o aerogeneradores, el proceso será limpio de principio a fin. En los Estados Unidos, el 47% de la energía proviene de fuentes que no emiten CO2. En Europa, aún más. El 56% de la energía proviene de fuentes que no emiten CO2. Y las fuentes de energía limpia aumentan cada año, a medida que se reemplazan las fuentes de carbón y gas por energías renovables. El litio que se utiliza para las baterías del vehículo eléctrico es un metal que se extrae en Australia, como el país de mayor extracción, Chile, Argentina, China, Zimbabue, Portugal, Brasil. Se ha hablado mucho del impacto medioambiental de la minería del litio. Australia es el mayor productor de litio del mundo y si hubiera problemas medioambientales se estaría hablando de ello. Sin embargo, lo que más se habla es del refinado del petróleo como impacto medioambiental grave. Australia produce el 50% del litio mundial, refina el 0,25% del petróleo mundial y consume un 1% del petróleo mundial. Toda la extracción de litio del mundo hasta la fecha no ha hecho tanto daño al medio ambiente como un solo derrame de petróleo importante. Cuando las baterías de un vehículo eléctrico se gastan y se desechan, cuando ya no sean prácticas, entonces las baterías pueden aprovecharse para alimentar una casa o negocio. La automotriz Nissan, junto a las empresas Van Eaton de Mobility House y el estadio Johan Cruyff Arena, que está en Ámsterdam, apoyados por el Fondo para el Clima y la Energía de Ámsterdam, Países Bajos, e Interregional, llevaron a cabo un proyecto que les permitió crear el sistema energético de almacenamiento más grande de Europa para suministrar energía a un edificio comercial. Este sistema, que está compuesto por baterías reutilizadas provenientes de vehículos eléctricos y baterías nuevas, tiene la tarea de iluminar en casos de emergencia al estadio de fútbol Johan Cruyff Arena, el cual alberga al equipo del Ajax y la selección nacional de Holanda. El estadio cuenta con 4.200 paneles solares situados en el techo, los cuales recolectan la energía del sol y esta es almacenada en este sistema, el cual utilizará energía para situaciones de emergencia, lo que evitará el uso de generadores diésel y disminuirá la carga sobre la red eléctrica, al reducir el consumo pico que, por ejemplo, se produce en conciertos. Una vez que se les ha sacado todo el rendimiento, las baterías se reciclan, se descomponen y se recuperan los materiales valiosos de estas baterías, para utilizarlos en la próxima generación de vehículos eléctricos.